¿Qué tal? Buenas noches. Soy José Ángel Saucedo Molina, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Inferencial 2, con la unidad 3, con el tema 12. Entrar en materia. 12.2, análisis de un factor. En el primer ejercicio, no va. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes, según datos de Ancient Races of the Debate de Thompson y Randall McSiever. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de la varianza de un factor? Los datos están clasificados de acuerdo a una característica, la anchura de los cráneos. Si los datos estuvieran clasificados de acuerdo a dos características, entonces utilizaríamos un análisis de dos factores. Inciso B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? El término análisis de varianza se refiere al método de prueba de igualdad de las medias poblacionales. Utiliza dos estimaciones diferentes de varianzas de poblaciones. Continuando con el ejercicio 5, dice, medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling, y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora Texas Instruments 83 Plus del análisis de varianza, las cuales aparecen al margen. Utilizo un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Estos son los resultados de la calculadora. Identificar la hipótesis nula y la alternativa. Para hacer esto, primero identifica la afirmación o hipótesis específica que será probada y se escribe en forma simbólica. La afirmación en que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch, esto se expresa en forma simbólica como media 1 igual a media 2 igual a media 3. Determinar lo que debe ser verdadero cuando la afirmación original es falsa. Hipótesis nula, media 1 es igual a media 2 igual a media 3. Hipótesis alternativa, al menos una de las medias es diferente de las otras. Identificar el nivel de significancia alfa es 0.05. Identificamos el valor P de los resultados que se muestran de la calculadora. Entonces el valor P es 0.000562, que es este. Entonces es menor al nivel de significancia. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces rechazamos la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Entonces, aquí tenemos entonces, de que los resultados se satisfacen. Se dio que las distribuciones poblacionales son aproximadamente normales y que las varianzas poblacionales no difieren mucho. Es prudente suponer que las muestras son independientes y clasificadas en una sola forma. Hay tres muestras. La hipótesis nula, media 1 igual a media 2 igual a media 3.
hipótesis alternativa, al menos una de las medias es diferente de las otras. Entonces el valor P es 0.03, es menor al nivel de significancia. Entonces esto nos da rechazar la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. 10. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor A. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes de electricidad. Entonces, aquí nos da el valor de F y el valor de P. Entonces nuestro nivel de significancia es 0.05. Los grados de libertad en el numerador son 2. Los grados de libertad en el denominador son 117. Entonces el valor crítico de F por medio de esta fórmula, F inversa nos da el valor crítico 3.0738. O nos vamos a la tabla. Es 2 en el numerador y 117 en el denominador. Entonces, iríamos aquí, 2 en el numerador y 117, nada más que no tenemos un valor exacto. Entonces, la fórmula nos sirve para ser más exactos. Entonces, hay tres muestras. Hipótesis nula, o la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media 3. Hipótesis alternativa, al menos una de las medias es diferente de las otras. Entonces, aquí el valor P es menor al nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las medias poblacionales son iguales. 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí están las clasificaciones, las medias. Estos son los resultados de Minitab. Entonces, si los pasamos a Minitab, entonces nos vamos a estadística, un factor. Entonces, aquí nos aseguramos que estén separados de columna por cada factor. Entonces, aquí en respuesta colocamos los 3. Aquí tenemos el análisis de la varianza, que es el que tenemos aquí ya. Entonces aquí tenemos el valor de F, nuestro valor P, estos grados de libertad del numerador, grados de libertad del denominador, que son 27. Entonces, para buscar el valor crítico, nos vamos a la tabla A5. Entonces son 2 y 27. 2 y 27 da 3.3541.
Pero si utilizamos la fórmula esta, F inversa con grados, el nivel de significancia y los grados de libertad en el numerador y el denominador, nos da más exacta el valor crítico. Entonces hay tres muestras: hipótesis nula, media 1 es igual a media 2 igual a media 3. Entonces la hipótesis alternativa, al menos una de las medias, es diferente de las otras. Entonces valor P es mayor al nivel de significancia. Entonces en este caso no se rechaza la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen medias iguales. Los datos sugieren que los autos grandes son más seguros. Continuando con los ejercicios, tenemos el ejercicio número 12, lesión del fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquíes para pruebas de choque utilizados en el capítulo. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces vamos a meter estos datos a GitHub. Aquí los tenemos ya previamente introducidos. Entonces nos vamos a estadística, ANOVA de un factor que esté la segunda opción. Aquí vamos a eliminar el ejercicio y le introducimos los nuevos datos. Entonces, grandes, medianos y compactos. Entonces, aquí nos da esta gráfica y vamos a el análisis de varianza, el cual ya tenemos aquí también ya resuelta. Entonces, la prueba F es 1.39, el valor P es 0.266. Entonces, los grados de libertad en el numerador son 2 y los grados de libertad en el denominador son 27. Entonces, si nos vamos a la tabla, 2 y 27, eso es 3.3541. Entonces, aquí ya lo tenemos, pero con la fórmula. Entonces, hay tres muestras. La hipótesis nula, media es igual, la media 1 es igual a media 2 igual a media 3. Entonces, la hipótesis alternativa es al menos una de las medias es diferente de las otras. Entonces, el valor P que tenemos aquí es 0.266, es mayor al nivel de significancia, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos que no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen medias iguales. Los datos no sugieren que los autos grandes son más seguros. Esa es la conclusión del capítulo 12. Número 13. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla, en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida. Entonces, hay tres muestras, igual a media 2, menos una. Entonces, en el enunciado del problema identificamos el estadístico que es relevante para esta prueba y determine su distribución de muestreo. Puesto que la prueba involucra el análisis de varianza, utilice la distribución F. Entonces, esta es la fórmula para el estadístico de prueba F. Para realizar los cálculos en los datos, se convierten todas las medidas a segundos. Entonces, estos son los segundos.
Ahora se calcula cada una de las medias muestrales usando la fórmula siguiente, donde la media es la media de un conjunto de valores muestrales, x es la variable utilizada para representar los valores individuales y n es el tamaño de la muestra. Entonces, esta es la suma de las millas convertidas a segundos dividido entre el número de veces, o sea, que son 5, y aquí tenemos el resultado. Entonces, por cada uno de los conjuntos se hace esta fórmula, se suma y se divide entre para sacar la media. Entonces, para calcular S2x, la varianza de las medias muestrales, utilice la fórmula siguiente, donde el media representa los valores de la media de cada muestra y K representa el número de muestras. Como hay 3 muestras, K es igual a 3. Entonces, esta es la fórmula para calcular S2 sobre X. Entonces, sustituimos estos valores. K es 3. Esta sumatoria de la media grado, entonces que es esta, vamos con esta y así se sustituyen todos los valores. La sumatoria de las tres medias elevadas al cuadrado menos la sumatoria de las tres medias, todo el conjunto elevado al cuadrado, sobre K, que es 3, K menos 1, 3 menos 1, y nos da 37.24. Entonces, ahora determine las varianzas cada dada a continuación, donde S a la 2 es la varianza muestral, X representa los valores individuales y N representa el número de valores en la muestra. Entonces, S a la 2 es igual a N, la sumatoria de X a la 2 menos sumatoria de X cuadrado. Entonces, sobre N por N a la menos 1, calcule la varianza muestral para la milla 1. Entonces, vamos a sustituir todos estos fórmulas o sumatorias por los valores que ya tenemos. Entonces, aquí dividimos entre 5 por 5 a la menos 1. Entonces nos da 4.2. Y así se hace para cada grupo conjunto de millas. Aquí está el resultado para la S2, para la milla 2, perdón. Aquí está el cálculo de la varianza muestral para la milla 3. Nos da 12.5. Entonces calcule la varianza agrupada determinando la media de las varianzas muestrales. Entonces se suman los tres resultados, se divide entre 3 y nos da 6.8333 para S2P. Entonces ahora se calcula el estadístico F, que con esta fórmula sustituimos los valores. 5 por 37.24, que fue el resultado de S a 2X, sobre el resultado de S a 2P. Entonces nos da 27.2488. Ese es el estadístico de prueba F. Pero si lo hacemos de la manera más corta, ponemos los valores en Minitab. Y vamos a estadística, ANOVA, un factor. Aseguramos que está en la segunda opción. Quitamos esto.
Entonces introducimos los valores y aquí tenemos los resultados del análisis de varianza. Entonces con los que entonces nos da el valor de f 27.25 y el valor p 0.000. Entonces en el valor crítico, utilizando la fórmula f inversa, nos da que es 3.8853. Entonces la hipótesis nula, la media 1 es igual a media 2 es igual a media 3. Entonces la hipótesis alternativa es al menos una de las medias es diferente de las otras. Entonces el valor P es menor al nivel de significancia, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Entonces concluimos que hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las tres medias diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera vuelta incluye una pendiente. Con eso terminamos el ejercicio número 3. Número 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Como hacen los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Entonces, copiamos los datos y los introducimos a Minitab. Aquí los tengo ya previamente introducidos. Vamos a estadística, ANOVA. Entonces nos aseguramos que está en la segunda opción. Y aquí les metemos en respuesta las tres categorías: 8 cilindros, 6 cilindros y 4 cilindros. Damos OK. Los resultados. Vamos a arrojar esta gráfica. Aquí está nuestro análisis de varianza, el cual ya tenemos aquí en esta parte. Entonces, el valor F nos da como 32.32 y el valor P 0.00. Entonces, nuestros grados de libertad en el denominador, el valor crítico es 3.3277. Hay tres muestras. La hipótesis nula es la media 1 es igual a media 2 igual a media 3. La hipótesis alternativa es al menos una de las medias diferente de las otras. El valor P es 0.00. Entonces es menor al al nivel de significancia. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos que hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Los datos sugieren que el tipo de automóvil parece afectar la cantidad de emisión de gas de invernadero. Y concluimos el ejercicio número 14. Ejercicio número 15. Nicotina en cigarrillos. Remitas el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en NMG por cigarrillo de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Entonces aquí tenemos el conjunto de datos y elaborando este ejercicio por el camino largo. Primero se identificará el estadístico que es relevante para esta prueba y determine su distribución de muestreo. Entonces el estadístico de prueba F, la fórmula es varianza entre las muestras sobre varianza dentro de las muestras. Entonces primero se calcula la media de todos los datos. Es esto.
que es la sumatoria del conjunto de datos sobre 25 y nos da la media. Se saca de los tres datos. Entonces, para calcular S2X, la varianza de las medias muestrales, utilice la fórmula siguiente. Entonces, aquí tenemos la fórmula para sacar S2X es igual a K, que es 3 conjuntos de datos. Entonces, sustituimos la fórmula por el conjunto de datos. 1.26 al cuadrado, 0.87 al cuadrado, 0.92 al cuadrado, menos 1.26, 0.87 más 0.92, todo esto elevado al cuadrado, sobre 3, que es el conjunto de datos, y por 3 a la menos 1. Entonces nos da como resultado 0.04417. Entonces ahora determine las varianzas muestrales usando la fórmula dada a continuación, donde S2 es la varianza muestral. Entonces aquí tenemos la fórmula del S al cuadrado. Entonces sustituimos los valores. N es 25. La sumatoria de... tenemos todo esto, que es la sumatoria de esto. Entonces, y aquí tenemos esto, que es la sumatoria de este mismo conjunto de datos. Entonces, sobre 25 por 25 a la menos 1, entonces da 0.054233. Entonces, el mismo procedimiento para el siguiente conjunto de datos, que es el número 2, nos da como resultados 0.058767. Y en el tercer grupo, sustituyendo la fórmula, nos da como resultado 0.61400. Entonces, se calcula la varianza agrupada determinando la media de las varianzas muestrales. Entonces, sustituimos los valores para hallar S a la 2P. Nos da como resultado 0.0583. Entonces, ahora calculamos el estadístico de prueba F. Aquí tenemos la fórmula, sustituimos valores. N es el conjunto de datos, es 25. S la 2X es 0.04417 sobre S2P, que nos da 0.05813. Entonces nos da como resultado 18.9931. Es el estadístico de prueba. Aquí tenemos los datos de Minitab, que es el camino más rápido. Entonces, aquí tenemos los grados de libertad en el numerador, los grados de libertad en el denominador, y el valor crítico nos da 3.1239. Concluimos en el ejercicio número 15 que hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Y puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 por cigarrillos en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo, parece que los filtros marcan una diferencia. Y así concluimos. Ejercicio número 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase el conjunto de datos de 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillo producen la misma cantidad media de alquitrán. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia.
Entonces vamos a resolver este ejercicio de la manera más rápida. Es parecido a la carga, pues se sacan las medias de cada conjunto. Fórmulas, se sustituyen los valores. Aquí se tiene, aquí está la fórmula del S y por medio de Minitab. Entonces tenemos que aquí están los datos y aquí los tengo ya previamente introducidos. Entonces nos vamos a estadística, ANOVA, un factor. Entonces aseguramos que está en la segunda opción y en respuesta le introducimos las tres categorías: tamaño grande, mentolado y de 100 con filtro y mentolado. Entonces le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado del análisis de varianza, el cual ya tenemos brevemente aquí. Entonces el valor F es 42.94, el valor P es 0.000. Entonces el valor crítico es 3.239. Hay tres muestras. La hipótesis nula es media 1 es igual a media 2 igual a media 3. La hipótesis alternativa es al menos una de las medias es diferente de las otras. Entonces el valor P es menor al nivel de significancia, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Y concluimos este ejercicio con que hay suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad de media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 21.12 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias de 12.92 y 13.20 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia. Así concluimos. Continuando con el tema 12.3, ANOVA de dos factores. En el primer ejercicio, ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan. Como en el conjunto de datos 1 del apéndice B, sus pesos se presentan en la siguiente tabla. De manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el tamaño de análisis adecuado es una ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica dos factores? Entonces, los datos son de dos factores porque los datos en la tabla serán clasificados basados en dos variables, edad y sexo. Si los datos hubieran sido clasificados para una variable, entonces los datos serían de un factor. Con el ejercicio número 8, efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero, nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, que concluye. Entonces, teniendo los datos del tamaño del automóvil y el tipo del automóvil, entonces estos son los resultados de Minitab. Entonces, el nivel de significancia es 0.05. Entonces, para el origen, el valor crítico F es 4.7472, el valor F es 2.25 y el valor P es 0.159. No. Entonces, para la interacción, el valor P es 2.281, entonces nivel de significancia. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que las mediciones de lesiones de la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo y el tamaño del automóvil. Con eso concluimos el ejercicio número 8. Ejercicio número 14. Niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad.
Entonces tenemos este conjunto de datos sobre la edad y el sexo. Entonces vamos a establecer las diferentes hipótesis nulas y alternativas. La primera hipótesis nula es: no se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. La hipótesis alternativa es: sí se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. La siguiente hipótesis nula es: no se ven afectados los niveles de colesterol por el género. La hipótesis alternativa es: sí se ven afectados los niveles de colesterol por el género. La hipótesis nula, la tercera, es: no se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Y la tercera hipótesis alternativa es: sí se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Entonces, este conjunto de datos los ponemos, los agrupamos en una sola, puedo decir una sola conjunto de datos. Me refiero al género, en la edad y las medias, las medidas. Entonces, todo se clasifica por categorías. Entonces, estos datos los copiamos a Minitab. Hacemos lo siguiente. Entonces, aquí tenemos los datos ya introducidos. Nos vamos a estadística, a ANOVA. Aquí no nos da la opción de dos factores. Sin embargo, se hace de esta manera con el modelo lineal general. Entonces, en ajustes del modelo lineal general se selecciona y aquí en respuestas se pone las medias y en los factores se introducen lo que es el género y la edad. En el modelo se selecciona el 2, pero ya está predeterminado, entonces le damos OK y OK. Entonces ya nos da los resultados del análisis de varianza. Entonces, estos son los resultados, los cuales ya tenemos aquí introducidos. Entonces, nos da los valores del género y la edad, el error y la COFIT, que en este caso sería la interacción. Entonces, para el género, el estadístico F nos da 2.88. Perdón, ese es para la interacción, que es este. Entonces, para la interacción, el valor P es 0.076. Aquí está. Es mayor al nivel de significancia, que es 0.05. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que hay una interacción entre los factores. Entonces, para el valor P del género, que es este, que está a 196, el estadístico F es 1.76, entonces el valor P es mayor al nivel de significancia. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula, que es la segunda. No hay evidencia suficiente para sustentar que son afectados los niveles de colesterol por el género. Entonces, la última hipótesis nula es la de: no se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Y la alternativa es: sí se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Entonces, el valor P en la edad es 0.527. Entonces, este es mayor que el nivel de significancia. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, concluimos que no hay evidencia suficiente para sustentar que son afectados los niveles de colesterol por la edad.
Así concluimos el ejercicio.